Shalom, amados Ahim Ahayot y Rosh Hashanah para todos. Como nos podemos dar cuenta, ya estamos a 15 días para la celebración de Pesaj y este video lo he titulado Preparándonos para Pesaj. Entonces, como ya estamos a 15 días, tenemos que empezar a prepararnos para tomar esa celebración, no como nos las ha enseñado el mundo pagano, sino como nos las marca la Torah, como nos enseña nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Así es como tenemos que tomar de Pesaj. Para empezar, ¿qué es Pesaj? Pesaj es pasar sobre. Ese es el significado de Pesaj. Cuando uno toma esa celebración, en el Sidur se cuenta la historia de Israel, del éxodo de Israel, cuando sale de Egipto, cuando ellos vivían en esclavitud. Entonces, de la misma forma que ellos cuentan la historia, así de la misma forma uno se tiene que ir alistando para tomar esa celebración. Okay. Para empezar, vamos a leer los estatutos de Pesaj para empezar a celebrarlo. Entonces, para saber los estatutos de Pesaj, están en Éxodo 12:43 y dice: y dijo Yahweh a Moisés y Aarón, este es el estatuto de Pesaj. Todo hijo extranjero no comerá de ella, y todo sirviente, hombre comprado por plata, cuando lo hayan circuncidado, él puede comerla. Ningún extranjero y asalariado puede comerla. Se comerá en casa, no se sacará nada de la comida fuera de la casa, y no quebrará ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la hará. Y así se aloja, y si se aloja contigo un goim, un extranjero, y quiere observar el Pesaj para Elohim Yahweh, que sea circuncidado él y todo varón. Y entonces él se acercará para hacerla. Y él será como un nativo de la tierra. Y todo prepucio incircunciso no comerá de ella. Una Torah será para el nativo como para el extranjero que habita entre ustedes. Entonces, el estatuto que nos está dando aquí es que primero nosotros nos tendríamos que circuncidar de carne. Todo hombre varón se tiene que circuncidar de sangre, de carne, para que pueda tomar de Pesaj. Entonces, ¿por qué la circuncisión? Y ahí va la explicación. Mucha gente se asusta o siempre ha estado en negación de hacerse una circuncisión para poder guardar el mandamiento de Elohim. Obviamente dice primera de Juan 3:4, toda transgresión a la Torah es pecado. Entonces, la Torah vienen siendo los 5 libros de Moisés, como ya lo hemos mencionado en los otros videos. Entonces, cualquier falta a esos 5 libros es pecado. Entonces, para no faltar a estos libros, si aquí nos dice circuncidarse para tomar de Pesaj y tengamos que tomarlo, entonces así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es palabra del Todopoderoso. Ahora, ¿por qué la gente se asusta cuando les dices hay que circuncidarse? O la primera excusa que te tiran o que te dan es que eso es para los judíos. Eso fue dado para los nativos, para los judíos. No, dice que todo extranjero que quiera tomar de Pesaj tendría que circuncidarse. Si se dan cuenta, no existe una santa cena. Entonces, y no hay tal cual aquí en la Torah. Entonces, obviamente Yahshua, él guardó la Torah y festejó Pesaj. Entonces, al igual que Yeshua, nosotros tenemos que festejar Pesaj. Ahora, mucha gente me dice a mí, yo soy seguidor del Yeshua. ¿Por qué? Porque lee la palabra, lee la Biblia y piensa que predica la palabra. Pero realmente cuando uno les pregunta qué enseñó Yeshua, no saben ni qué decir. Entonces ellos me dicen, es que yo predico los evangelios.
Sí, pero ¿cómo vas a predicar los evangelios? O sea, ¿cómo vas a hacer que la gente entienda los evangelios cuando ni siquiera has entendido tú la Torah? Entonces es algo imposible. Entonces, yo leyendo la Torah y entendiendo la Torah, me doy cuenta que la Torah no es nomás para el nativo. Y ahí lo dice, una misma ley será para el nativo y el extranjero. Inclusive hay otro pasaje que dice el juicio también vendría el mismo juicio por la Torah sería para el nativo como para el extranjero. Entonces no hay vuelta de hoja de decir esto es para los judíos. Ahora, me da risa que hace unos días, un amigo a mí me dijo, es que tú estás, ¿cuál fue la palabra esa que me dijo? Que yo estoy enseñando algo que yo quisiera hacer. Entonces a mí me dicen, es que tú quieres judaizar. No, me dice, es que tú al predicar la Torah estás judaizando. Y ya me vino la palabra. Me dice, es que tú eres un prosélito. Yo dije, ¿prosélito? Sí. Me dice, tú quieres hacer algo que no eres. Y dije, no, la Torah no es para los judíos nomás. Vamos a poner algo en claro. Existen libros que se llaman Talmud, Sanedrín, todos esos libros y más libros que hablan sobre las leyes judías. Eso es judaizar, seguir esos libros. El Talmud tiene leyes judías, pero leyes que se basan a la Torah, pero los mismos fariseos y saduceos les dieron sus propios entendimientos. Entonces, por eso es que Yeshua les decía que no siguieran la ley de los saduceos y los fariseos. Entonces, es algo que la gente no se ha puesto a leer profundamente para poder entender que la Biblia no es solamente para judíos, sino está hecha para el mundo, para que el mundo lo siga. Ahora, ¿cómo una persona que uno le está tratando de enseñar la Torah dice, es que yo soy gentil? Entonces, cuando a mí me dicen, es que yo soy gentil, eso no viene escrito para los gentiles. Ellos me están diciendo que ellos no piensan obedecer la ley de Elohim, de Dios. Entonces, ellos se regirían por su propia ley. Aunque piensan que están en el camino del Adón, del Señor, por leer nomás el Brit Hadashah o para predicar los evangelios. Entonces, no hay que vendarnos los ojos y los oídos en decir la Biblia es judía o la Torah es solamente para los judíos, los mandamientos es solo para los judíos, o Jesús vino a abolir a clavar los mandamientos en la cruz o la ley en la cruz, porque no es así. Si no, yo no estuviera predicando esto. Pablo, Rab Shaul no estuvieran predicando la Torah. Todos predicaron la Torah. Entonces, por eso es que yo les digo, la circuncisión, la Torah no ha pasado. ¿Okay? Y ahora, ¿en qué nos beneficia una circuncisión y en qué es relacionado con el Pesaj? Vamos a ver. Cuando yo me hice la circuncisión, yo le pregunté al doctor, ¿a mí en qué me beneficia eso? El doctor a mí me dijo, eso beneficia mucho a la persona porque es para higiene. Entonces, dice, el prepucio no deja que se resguarde las impurezas y así te evitas de tener infecciones. Entonces, relacionando eso con la levadura,
con las grasas que vienen mencionadas aquí en el Sidur de Pesaj, tiene mucho sentido que el que no esté circuncidado no tome de Pesaj. Y realmente tiene más sentido el que diga uno, no nomás es para los judíos, sino también para el gentil. Entonces, eso es lo que significa el circuncidarse. Y eso es lo que tiene en relación el circuncidarse. Porque cuando tú tomas el Sidur de Pesaj, tú quitas toda la levadura por 7 días. Obviamente, uno se ha estado guardando de las grasas. Entonces, todo eso es lo que guarda al pecado, a la impureza, que le llama. Y entonces, cuando tú quitas el prepucio, estás quitando la retención del pecado. ¿Ok? Entonces, por eso es que uno se tiene que circuncidar en cierta forma, pero para más exactitud es porque inclusive está en la Torah. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué yo menciono las grasas y la levadura. Nos vamos a ir a Levítico 4:35 para ver por qué menciono yo las grasas. Las grasas, cuando uno consume grasas, tiende a uno a engordar. Entonces hace que uno se hinche, al igual que la levadura con el pan. Pones un poco de levadura en harina o en una masa, ¿qué es lo que hace? Se infla. Entonces es lo mismo. Ahora, en Levítico 4:35 dice, y toda su grosura él apartará como apartó la grosura del cordero del sacrificio de paz, y quemará el cohen encima la ofrenda hecha por fuego a Yahweh, y hará expirar el cohen por referente a su pecado. Entonces, por eso es que la grasa se quita, porque es algo que hace que expire el pecado, o sea, quitas lo que retenga tu pecado. Ahora, vamos a mencionar ahora la levadura y vamos a estudiar ahora la levadura. Dice, en la levadura estamos en Levítico 2:11. Y en Levítico 2:11 nos dice, toda ofrenda de grano que ustedes traigan para Yahweh no será hecha con leudado, con hametz, o sea, leudada, no será leudada, porque todo fermento, levadura y toda miel no quemarán ustedes como ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Ahora, ¿por qué dice la miel y por qué dice también no será leudado? Ahorita vamos a ir, vamos a darnos cuenta por qué quita la levadura y también no se ofrece la miel. Ahora, la levadura es una forma de retención del pecado. ¿Okay? Es algo que nos enaltece. Es la altivez de la persona. Porque no hay otra cosa que nos haga más grande que el sentirnos superiores a los demás. Entonces, eso espiritualmente es levadura, que es lo que tenemos que quitar primeramente para poder tomar de Pesaj. Y obviamente, pues físicamente tiene uno que dejar de comer el leudado. Ahora, en Mateo 16:5, vamos para allá, Mateo 16:5. Mateo 16:5 dice, y vinieron los talmidines al otro lado del mar, y ellos se olvidaron de llevar pan. Y les dijo Yeshua a ellos, miren y guárdense ustedes de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron así, y así
en sus adentros y dijeron sobre el tema: Él dice esto porque nosotros no trajimos pan. Y Yeshua, percibiendo, les dijo a ellos: ¿Qué fe tan pequeña tienen? ¿Por qué razonaron en sus corazones que porque ustedes no trajeron pan? ¿No entienden todavía? ¿No se recuerdan los 5 canastas de pan y los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron del sobrante? ¿O de las 7 canastas de pan y las 4,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no perciben que no es del pan que les hablé a ustedes, cuando yo les dije: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que no les había dicho de guardarse de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aquí una de las levaduras que nos está mencionando es de las malas enseñanzas, de aquellos que dicen que puedes comer todo lo que tú quieras, que porque a Simón Kefas se le presentó una cortina y dijo que mate y comiera todo lo que había ahí, sin darle la interpretación correcta que Elohim, el Abba, le hablaba y le decía y le estaba mencionando que él iba a predicarle a los gentiles. Entonces, aunque tú le digas a esa persona que le está dando una mala interpretación y se aferre y deje de pasar la verdad y se aferre a la mentira, eso es continuar en la levadura. Entonces, para Elohim, una persona humilde que pueda decir: sabes que sí es cierto, yo me equivoqué, yo le estaba dando esta interpretación, o a mí me enseñaron de esta manera, eso que implica o quiere decir que tú estás quitando esa levadura que agarraste de otras personas. Entonces, primeramente, para tomar de Pesaj tenemos que quitarnos esas levaduras, esos pensamientos, no pensamientos, sino enseñanzas, malas enseñanzas que el mundo nos ha dado y que el hombre nos ha puesto en nuestro corazón. Y digo en nuestro corazón porque nosotros hacemos las cosas pensando que las hacemos para Elohim, pero realmente las hacemos porque el hombre no las ha enseñado. Entonces, para poder tomar de Pesaj, ese es el tipo de levadura, aparte de la levadura, pues ahora sí que física, ¿no? Ahora, en Marcos 8:14 nos va a hablar también de otro tipo de levadura. Entonces, Marcos 8:14 dice: y se olvidaron los talmidines de traer pan, y solo tenía uno con ellos en la ollita, en la cesta. De modo que cuando Yeshua les dijo: cuídense y guárdense de la levadura de los perushim y de los saduceos, ellos pensaron que lo decía porque no tenían pan. Pero dándose cuenta de esto les dijo: ¿por qué están hablando entre sí de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Se han vuelto de piedra sus corazones? Ustedes tienen ojos, no pueden ver; tienen oídos, no pueden oír. ¿No se acuerdan que cuando partí los 5 panes para los 5,000, y cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 12, ellos respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 7 respondieron. Y él les dijo: ¿y todavía no entienden? Entonces, ¿qué era lo que ellos no entendían? No entendían lo que estaban viendo, no entendían ni lo que estaban oyendo. Por eso les dijo: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Entonces no oían que les estaba hablando de
no nomás de las enseñanzas, sino les estaba enseñando que hay gente que tú les puedes enseñar algo y porque ellos ya tienen una costumbre, una religión injertada en ellos, no pueden ver la verdad. Por eso es que Él les dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y esto me recuerda a una plática que yo tuve con una persona que es católico. Y él, cuando yo estaba hablando con él me estaba diciendo, yo guardo el cuarto mandamiento, que es santificar a las fiestas. Yo le dije, oye, ¿te sabes los 10 mandamientos de Dios? Y él me dijo los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Entonces, cuando él me los dijo, yo le dije, no, es que esos no son los mandamientos de Dios. Le digo, los mandamientos de Dios están escritos en Éxodo 20. Y el cuarto mandamiento no es santificar a las fiestas, le digo, es guardar el Shabbat. O sea, es guardar el séptimo día. Me dice, no, es que tú no sabes. A mí me han enseñado esto. Entonces, aunque yo le haya hablado, le haya dicho la verdad, él no lo quiso ver. Él hasta se molestó porque yo se lo dije. Entonces, aun si yo se lo enseñara y le dijera, aquí dice en la Biblia que estos son los 10 mandamientos, no lo va a querer ver. Entonces no hay que ser como ellos. El dejar la levadura nos vuelve humildes a todos. El circuncidarte te vuelve más humilde. Entonces, las cosas Elohim no las pone porque se le ocurrió o porque quiere, sino porque cada cosa tiene sentido. Sentido tanto como personal como espiritual. Entonces, en lo personal, obviamente nosotros debemos de cuidar lo que comemos y inclusive eso de cuidarnos en cuanto a la circuncisión para quitar para quitar la impureza. ¿Por qué? Porque inclusive está escrito que el cuerpo es el templo del Ruach, del Espíritu. Entonces, como mucha gente puede decir, yo he sido tocado por el Espíritu Santo, cuando no han sido puros, ni de corazón, ni de corazón se refieren a lo espiritual, pero ni de corazón, ni carnal. Entonces, es imposible eso, es imposible decir que has sido tocado por el Espíritu Santo y tener tanta levadura. Entonces, aunque a uno le explique, es que no puede ser esto por esto, no se aferren en decir, ¿sabes qué? Es que yo creo que sí es el Espíritu Santo y sí va a ser, o yo creo que sí son los 10 mandamientos y sí son los 10 mandamientos. No. Por eso digo, para que puedas tomar de Pesaj, tienes que quitar todo eso y llegar a ser humilde y decir, ¿sabes qué? Si aquí está escrito y me lo estás enseñando y yo lo estoy viendo, es porque realmente Elohim lo escribió en su libro. Y es como Él quiere que nosotros lo aprendamos. Entonces no te cierres de los ojos, no te tapes tus oídos para no escuchar. Acuérdate que también dicen, todo aquel que tapa sus oídos para no escuchar la Torá, hasta su oración es inmunda. Esto está en un salmo. Ok, entonces hay que cuidarnos en eso, en poder escuchar a la gente. Esto que yo les estoy diciendo, es para irnos alistando para poder tomar de Pesaj. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué tenemos que quitarnos toda esa levadura, porque en el camino está Yeshua. Ok, ahora en Lucas 12:1
12:1 también nos habla de la levadura y también nos habla un poco de la grasa que yo dije que tendríamos que quitar. Dice, y aconteció, mientras tanto se juntó una multitud de decenas de miles del pueblo, tanto se reunieron que se pisoteaban unos a otros, y Yeshua comenzó a decirles a sus talmidines de primero, guarden las almas de ustedes de la levadura de los perushim y de los saduceos. Y no hay nada cubierto que no sea descubierto, y nada oculto que no llegue a saberse. Por lo tanto, todo el que hable en las tinieblas, en la luz se escuchará, y lo que se susurre en lo interior de tu alcoba será proclamado en las azoteas. Entonces, aquí nos está enseñando a que no hay que ocultarnos, no hay que echar las mentiras y decir, al cabo ni se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todo va a salir a la luz. Todo, en el día del juicio no va a haber nada que se le vaya a pasar por alto. Acuérdense que Elohim Yahweh todo lo ve. Entonces, no hay que escondernos de esa manera o esconder las cosas de esa manera. Ahora, algo que me estaba poniendo mucho a pensar este último pasaje en cuanto a la levadura. Hay mucha gente que tiene amistades por conveniencia y las amistades no saben que están por conveniencia. Entonces, eso es parte de esta lección que nos está dando Lucas 12:1. Que si tú tienes una amistad por conveniencia, porque te está proporcionando algo de algún gusto o algo y te cae mal la persona, pero tú ahí la tienes que aguantar porque pues te está proporcionando, eso es parte de una levadura, eso es parte de la levadura. Entonces corta con eso. Si tienes un empleo que te está dando cuentagotas y piensas que si te sales, entonces tu fe no está restaurada y no tienes fe en el Adón. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a guardar Torah, el Adón va a proveer. Y nada te faltará. Entonces, no hay que tener a la gente como material. Hay que tener a la gente como humanos, como personas. Y amar al prójimo, así como Yeshua ama a la congregación. Así es como Yeshua nos manda hacer. Entonces, para empezar, hay que circuncidarnos de carne, circuncidarnos de corazón, que encierra todo lo que acabo de hablar. Quitar toda la levadura, que viene siendo todo lo que acabo de mencionar ahorita en los pasajes del Brit Hadashah. Ahora, aún la gente sigue pensando que la circuncisión es solamente para los judíos. Y yo les voy a decir por qué no es solamente para los judíos. Y eso es una pregunta que yo me empecé a hacer cuando yo empecé a escudriñar las escrituras. Dije, si la Torah es para los judíos, ¿por qué en un pasaje de la Biblia nos dice que seríamos injertados al olivo? Entonces, para interpretación del olivo, el olivo viene siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Pues son los judíos, son los israelitas. Entonces, si vamos a ser injertados, ¿por qué no dejas de pensar que eres un goim, un gentil? Y te injertas al olivo. Es lo que no entiendo. ¿Hasta qué punto quieres llegar de decir, yo soy gentil, yo sigo siendo gentil? Y cuando a mí me dicen eso, yo les digo, vean una cosa.
en el letrero de Yeshua, cuando lo crucificaron, ¿qué decía? Decía Yeshua, ¿rey de los gentiles? No. Decía Yeshua, rey de los judíos. Entonces, no digas que eres un gentil cuando me estás diciendo que eres no digas que eres un seguidor del Mesías, un seguidor del Mesías, de Yeshua, cuando no dejas de decir que eres un gentil. Y empieza a entender que la Torá, la Tanaj, no es un libro judío solamente para los judíos. Porque acuérdate que todas las iglesias católicas, todas las hijas de las iglesias católicas manejan ese mismo libro para dar sus predicas y quitarle dinero al pueblo con los diezmos. Entonces, ¿por qué se respaldan de un libro judío para después decir es que yo no soy judío? Es algo imposible, es algo que no tiene sentido. Entonces, hay que poner los pies sobre la tierra. El libro sí viene de un Dios que es que es de un pueblo judío. Sí, la salvación es de nuestro don Yahshua, que también es judío. Pero Él no hace excepciones de persona. Él junta a todos y va a poner todo en ese olivo. Vamos a ser injertados si nosotros seguimos sus fiestas y su Torah. Por eso es que vamos a festejar de Pesaj, para seguir la Torah. Ahora, en Romanos 11, vamos a Romanos 11. Romanos 11. Está Romanos 11, 13 al 24. Dice, y esto es para los gentiles. Dice, y ustedes los gentiles, Goim, yo les digo esto, por cuanto yo mismo soy enviado a los gentiles, y esto le dice Rab Shaul. Mi servicio yo honro. Si de alguna manera puedo provocar a celo a alguno de los hijos de mi pueblo y salvar a alguno de ellos, porque si el rechazo de Yeshua significa reconciliación para el mundo, ¿cuánto más será cuando lo reciban, sino vida de entre los muertos? Muy tremendo esta cosa. Ahora dice, y si es la ofrenda apartada, así también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, así también todo el cuerpo. Entonces, esto nos dice lo que nuestro Elohim les decía en Levítico al pueblo de Israel: sean Kadosh como yo soy Kadosh. Y eso es lo que quiere decir, es cuando dice, y si la raíz es Kadosh, o sea, si nuestro Adón Yahshua HaMashiach es Kadosh, así también todo el cuerpo. ¿Quiénes somos los cuerpos? Los que vamos a ser injertados, porque Él viene siendo la raíz del árbol y nosotros venimos siendo el cuerpo. Él viene siendo el corazón, el que los nutre, el que nos da vida, y nosotros venimos haciendo la rama. Así de fácil es. Entonces, así como Él es Kadosh, así la rama tiene que ser santa. Por eso tenemos que guardarnos de guardar la Torah, respetar la Torah. Ahora el 17. Pero si alguno de las ramas ha sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, o sea, Goim, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Ahora explicaremos este pasaje.
Hay mucha gente que se ha puesto a leer la Torah o la Tanaj, porque la Torah es muy poca gente la que yo he escuchado que la lee y la sigue. Bendito Yahweh me ha puesto en una congregación donde están enseñando Torah y me encanta. Pero hay mucha gente que dice saber más que la demás gente que están en otras religiones. Y esa gente se pone a platicar o a querer predicar la palabra, pero diciendo, tú no sabes nada, diciendo, es que tú no sabes, es que tú te vas a ir al lago de fuego. O sea, se ponen a enjuiciar a la gente. Entonces, yo la verdad me pongo a pensar, ¿cómo es que esa gente se ha puesto por encima de la Torah? Y a eso también se le llama levadura. Y eso es lo que hay que quitar. Porque nosotros no somos la raíz, como dice, ¿quién es la raíz? Yeshua es el que nos nutre. Entonces, cada vez que una persona se te acerque y te quiera hablar del Evangelio y te quiera enseñar sobre su religión, haz lo mismo que yo hago. O si encuentras otra mejor manera de hacerlo, hazlo. Pero no te pongas sobre ellos aunque tú sepas más. Acuérdense que está escrito que el que sabe y se vuelve tonto, sigue aprendiendo. Mas el que sabe y quiere ponerse por encima de los que no saben, tonto se vuelve. Entonces no hay que volvernos así. Hay que ser humildes enseñando y hay que ser humildes aprendiendo también. Entonces yo lo que hago cuando alguien viene y me quiere hablar del Evangelio, yo les digo, ok, háblame y dime lo que tú me quieras enseñar. Y me empiezan a mí a enseñar, a decir. Y después yo le digo, cuando tú me enseñes, tú ahorita que me estás enseñando, yo te voy a hacer unas preguntas. Y si no me las contestas bien, yo te voy a enseñar porque te las digo. Y si me las contestas bien o sabes contestármelos, entonces sí. Pero hay un pasaje que es la de creo que es segunda de Pedro 2:10. Dice que la escritura no debe de ser de interpretación privada. Entonces nadie tiene que darle la interpretación a la palabra, al libro. La Biblia solita te está explicando lo que debes de ser y cómo debes de guardar la Torah. Para eso está el Brit Hadashah. Brit Hadashah fue lo que hizo Yeshua. Y así como nos enseña cómo Él lo hizo, nos está explicando cómo Él está guardando la Torah. Pero mucha gente dice, Él vino a clavar la Torah en la estaca y Él enseñó nomás el Brit Hadashah. Entonces no hay entendimiento si no lees la Torah y después el Brit Hadashah o el Brit Hadashah con la Torah. No hay entendimiento. Entonces, quedándonos así en el 19, de quitarnos esa levadura, ser humildes, de decir, ok, a ver, enséñame y yo te enseño. De eso es quitarse la levadura. Entonces nos quedamos en el 19. Así que tú dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Así que diremos, ellas fueron desgajadas por su falta de fe. De modo que tú guardas tu lugar por la fe. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque he aquí Yahweh, nuestro Elohim, no perdonó a las ramas que nacen del árbol, también a ti también te perdonará. Por lo tanto, miren lo bueno de Yahweh Elohim y su ira para que los que cayeron y lo bueno de Yahweh hacia ti
si permaneces en esa bondad, y si no, también a ti te cortará. Entonces, no hay que buscarle tres pies al gato de decir yo soy mejor que estos. Eso es la levadura que hay que quitar y hay que decir que tenemos que quitar. Entonces, para quedarlos bien injertados en el pueblo de Elohim y obviamente que nosotros estamos sustentados por la fe. Todo aquel que tiene la fe en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, de que murió por nuestros pecados y fue resucitado, asimismo todo aquel que piense así o que lo tenga y que lo declare, va a ser así mismo como él. Entonces, para buscar salvación. Entonces, hay que seguir guardándonos de eso. Ahora, vamos a regresar un poquito a lo que es la circuncisión. Qué tan importante es la circuncisión de sangre y la circuncisión de corazón. Digo, la circuncisión de carne y la circuncisión de corazón, como nos marca en Ezequiel 44:9. Entonces, en Ezequiel 44:9 nos va a explicar por qué tenemos por qué es la circuncisión. Okay. Y se los voy a explicar con esto. Ahora, 44:9. Así dice Adonai Yahweh: todo hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso en la carne, no entrará en mi lugar apartado Kadosh. De todos los hijos de extranjero que viven entre los hijos de Israel. Ok. De todos los hijos de extranjero que viven entre los hijos de Israel. Más bien los levitas que se fueron lejos de mí cuando Israel se extravió, yendo extravío tras ídolos, ellos cargarán con su iniquidad. Ahora, ellos cargarán con su iniquidad. Inclusive los levitas que fueron adorando a otros dioses, ellos tampoco van a... ellos van a cargar con su propia iniquidad. Pero tienen que servir en mi lugar Kadosh. Estarán a cargo de las puertas de la casa y servir en la casa. Ellos sacrificarán las ofrendas quemadas en el sacrificio por el pueblo, y ellos los atenderán y servirán, porque ellos les administraron delante de sus ídolos, y fue castigo de pecado para la casa de Israel. Yo estoy levantando mi mano contra ellos, dice Yahweh Elohim, y ellos castigarán con su iniquidad. Ellos no se acercarán a mí para servirme en el oficio de cohen o se acercarán a ninguna de las cosas Kadoshim o al lugar Kadoshim. Entonces, inclusive los que cometieron idolatría o que cometen idolatría, u otra de las levaduras que nosotros debemos de quitar es la idolatría. Entonces, si nos alejamos de la idolatría, es otra de las cosas que nos acerca más. Ahora, esto viene siendo la parte de Pesaj. Este viene siendo el tabernáculo, la carpa, la entrada del atrio. Entonces, el atrio del tabernáculo. Entonces, al empezar, obviamente se hacían los sacrificios, y en este primero es el sacrificio de Pesaj, que es donde vamos a estar en estos 15 días, aquí, en los primeros 15 días, donde crucifican a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y aquí es donde se lavaba Aarón y sus hijos para poder entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Entonces, si ellos se lavaban antes de entrar aquí, se lavaban los pies y las manos,
¿Y eso qué quiere decir? Que quitaban toda su impureza para poder entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos en el día de Pesaj, vamos a llevar nuestro corbán. ¿Qué quiere decir corbán? Corbán quiere decir acercamiento. Entonces, ¿quién es nuestro acercamiento? ¿Quién es el camino? Nadie va al Padre sino por mí. ¿Quién es nuestro corbán? Nuestro corbán es Yeshua. Entonces, primero vamos a llegar con nuestro corbán y de ahí va a ser ahora sí que la presencia de Yahweh, así como aquí nos marca. Entonces, por eso es que nosotros en Pesaj hacemos la expiación, hacemos perdón de todos los pecados, y es por eso que Yeshua fue crucificado, para que nosotros seamos perdonados. Entonces, nuestro Corbán Yeshua es lo que nos va a, ¿cómo se llama? Nos va a representar con nuestro Abba, nos va a acercar al Abba. Ahora, si uno no quitara todo eso, si no quitas toda la levadura, si sigues guardando rencores, si sigues siendo altivo, si sigues haciendo envidioso, corajudo, sin perdonar al prójimo, tracalero, si sigues todo eso, guardando todo ese adorador de ídolos, que es lo peor que el Adón aborrece, pues no puedes acercarte, no puedes acercarte a Yeshua para decir, no puedes tomar de Pesaj para decir, eres mi corbán, mi acercamiento a Elohim. Ahora, si uno seguiría haciendo todo eso, así como nos dice en Mateo 5, 23 y 24, que nos dice, si uno tiene algo con su hermano, Mateo 5, 23, 5, 23 y 24, que dice, si, por lo tanto, si vas a traer tu corbán, que te digo que es Yeshua, nuestro acercamiento al Abba, dice, si vas a traer tu corbán al altar y recuerdas que tienes una causa, una controversia con tu hermano o tu hermano contra ti, deja ahí tu corbán delante del altar y veas expirar perdón, haz las paces con tu hermano, con tu prójimo. ¿Para qué? Para que puedas presentar a Yeshua, más bien para que Yeshua te pueda presentar con el Abba, para que puedas utilizar tu corbán para expiación de tus pecados. ¿Cuáles son tus pecados que vas a expiar? Porque tú puedes decir, yo ya le pedí perdón a mis amigos y a todos los que les hice mal, entonces ya no tengo pecados. No, todo, recuerda, aquel que diga que no tiene pecado, aquel quiere decir que la mentira está en él, porque todos tenemos pecado. Ahora, nuestra expiación con el Adón, con el Abba, es por no guardar a veces la Torah o por no guardarla bien. Uno a veces nunca se da cuenta que ha faltado a la Torah. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es, cuando toma de Pesaj, es pedir perdón si alguna vez has faltado a la Torah y no te diste cuenta. Entonces, para eso es que nosotros nos tenemos que presentar hacia el Adón, primero hacia nuestro Adón Yeshua, para que Él nos perdone y ya poder ser las personas que vayan a estar cerca con el Abba. Ahora, en Primera de Corintios 11:27, vamos a ver lo importante que es tomar de Pesaj, quitando todas esas levaduras que acabo de mencionar. Corintios. Aquí está.
11:27. Dice, de modo que cualquiera que coma el pan, o sea, el pan del Sidur de Pesaj, de modo que cualquiera que coma el pan del Adón o beba de la copa del Adón en una forma indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Adón. Entonces por eso es que hay que redimirnos para no comer y beber indignamente. Dice que cada hombre se examine a sí mismo y después pueda comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí mismo. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y alguno que ya haya muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no caeremos bajo juicio. Pero cuando somos juzgados por el Adón, estamos siendo disciplinados para no condenarnos con el mundo. Entonces, puede el Adón reprendernos para no ser enjuiciados con el mundo. Y realmente creo que todos nosotros preferimos que el Adón nos reprenda, que el Adón Yeshua nos reprenda, a ser condenados con el mundo. Entonces, por eso es que tenemos que celebrar de Pesaj. Por eso es que tenemos que alistarnos para Pesaj. Y dentro de esa listada de Pesaj también, como también nosotros tenemos que quitarnos nuestras impurezas para podernos presentarnos con nuestro corbán, así también nosotros nos tenemos que, a partir de hoy, empezar a cuidar de no tocar cosa inmunda. Y eso implica no ir a funerales, ¿ok? Y no tocar animal muerto inmundo, ¿ok? También. Entonces son esas dos cosas: ir a funerales, tocar animal muerto inmundo. O si vas a ir a algún funeral, obviamente no puedes tomar de Pesaj. Entonces nos esperamos hasta Pesaj Shenik, que es el próximo Pesaj que viene, para los que no pudieron tomar de este Pesaj. Pero es no tocar, no asistir a funerales, tocar cadáver, no tocar animales muertos o inmundos, no comer obviamente animales inmundos, remover la levadura y obviamente siempre estarnos guardando de la grasa. Y la otra es circuncidarse. La circuncisión viene siendo, la de corazón es remover todas las impurezas, los corajes, los malos sentimientos que tengamos hacia el prójimo. Y circuncidarnos de carne nosotros los hombres, para poder tomar de Pesaj. Entonces todo va junto para poder tomar de Pesaj. ¿Okay? Entonces vamos a prepararlos desde hoy. Y shalom a todos y muchas gracias. Y se me olvidaba, Rosh Hashanah a todos. Feliz inicio de año.